Y es un inmenso privilegio para la televisión cubana que nos acompañe en este minuto una de las grandes científicas cubanas, una mujer que durante mucho tiempo acompañó al comandante en jefe, incluso hasta los últimos momentos de su vida. Me refiero a Concepción Campa Huergo, nuestra querida Conchita. Buenos días, Conchita, bienvenida a esta transmisión especial. Usted con su humildad, con su cariño, con su sensibilidad siempre. Usted es una mujer de la ciencia. Usted es una mujer de la revolución, una cubana, pero que dedicó su vida fundamentalmente a la ciencia. Y Fidel también le dedicó parte de su vida a la ciencia. ¿Cuáles son sus recuerdos de ese primer encuentro con Fidel y de esa preocupación de Fidel por la ciencia? Así mismo, yo primero muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunos de los recuerdos de tanto privilegio de haber podido compartir con Fidel. Efectivamente, yo diría que Fidel era un científico, además de tantas otras cosas, ¿no? Además de un maestro. Y lo conocí en los centros científicos, en el Centro Inmunensayo, después otro encuentro en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Y después, bueno, tengo anécdotas muy curiosas. Cuando estábamos una vez en una exposición de Salud para Todos, yo estaba al lado de un equipo que habíamos inventado que en realidad era una cosa nada bien, y él pasa y lo ve y dice: ¿y esto para qué ustedes lo van a hacer? No, para hacer la vacuna de la meningitis. Y se molesta. Dice: esto es una cafetera, esto no es lo que yo quiero que usen ustedes para la biotecnología y para la ciencia. Y se va, sigue el recorrido, y cuando termina dice: llévenme otra vez a la muchacha para pedirle disculpas. ¿Era usted la muchacha? Era yo la muchacha, pero lo curioso es que él vino a pedirme disculpas porque se había molestado. Qué grandeza. Qué grandeza, exactamente. Ese fue mi primer encuentro así, más personal. Se puso nervioso, seguro. Bueno, eso después te voy a contar. A él le llamaba muchísimo la atención que las personas nos pusiéramos nerviosas frente a él. ¿Y eso por qué? Decía: ¿pero por qué se ponen nerviosos? Y efectivamente todo el mundo... Era tan grande. Era muy grande. Y una energía, transmitía una energía. Cuando Fidel entraba a un lugar, a un salón, a una reunión, uno sentía que entraba el gigante. Él no era capaz de darse cuenta de eso. Y decía: yo creo que está un poquito nervioso, pero ¿y por qué se pone nervioso? Yo le decía: imagínese, comandante, qué cosa iba a explicarle, ¿no? Después, en otro momento, cuando ya estábamos desarrollando la vacuna de la meningitis, hacía falta comprar unas ultracentrífugas, que eran caras, ¿no? Y él un día nos convoca para ver qué hacía falta para hacer esa vacuna. Un grupo grandísimo, estuvimos horas sacando cuenta de cuántas ultracentrífugas hacían falta. Pero como eran tan caras, cuando él me pregunta, a mí me da pena decirle el número y le digo otro número. Después inferior, por supuesto. Entonces, al rato, él dice, nos hace dos preguntas nada más. ¿Cuánto rinde? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuántos mililitros echa? Dos preguntas que, te repito, nosotros hemos estado horas calculando. Le doy dos números nada más y dice: no, ustedes necesitan 10 ultracentrífugas. Y era exactamente las que la cuenta había dado. Yo me quedé pasmada, yo no sé qué capacidad de cálculo tenía Fidel. Era una capacidad de cálculo. A veces andaba con una libretica y tomaba todo lo notaba, sacaba unas cuentas rápidas. Todo lo anotaba. En esa misma línea, cuando ya la vacuna se produce y se vende a Brasil, bueno, eso él lo disfrutó minuto a minuto, continuamente, qué necesitaban las personas que trabajaban día y noche para hacer esas vacunas. Un día alguien le dijo, él le pregunta: ¿qué es lo que extraña de estar tanto tiempo aquí? Dice: yo lo que extraño son los helados Copelia. A partir de ese día él mandó helado Copelia para los trabajadores que hacían la vacuna cualquier cantidad de tiempo. Hasta por esos detalles. Era de detalles, pero de detalles increíbles. Y la memoria, ni que hablar. ¿Sorprendía Fidel? Sorprendía cada minuto. Entonces, en otro momento, cuando ya se va a negociar con GlaxoSmithKline la vacuna de la meningitis para vender en los países, en Estados Unidos y en los países de Europa, en el negocio se pone una condición que los norteamericanos decían que nosotros no podíamos ganar dinero por la venta de esa vacuna, que solo podía ser por comida o por medicamentos, pero que dinero no podíamos
ganar. A mí me daba miedo decirle eso porque eso era una condición y Fidel no era precisamente la persona que se dejaba poner condiciones. Y yo dije, ay, mi madre. A los 3 segundos dijo, los niños que se van a salvar por esta vacuna o que se van a enfermar si no se vacunan, no tienen culpa de este problema. Y claro que sí. Y esos fueron los pollos del periodo especial contra la vacuna de meningitis. Los pollos que venían de Brasil. Canjeados por las vacunas. Canjeados por la vacuna de meningitis. Pero él no dudó un minuto en ese tema, ¿no? Después ya en la vida política, vamos a decir. La recuerdo a usted como miembro del Buró Político. Exactamente, durante 21 años. 21 años en el Buró Político. Ahí un día... ¿Y qué 21 años? Todos los años del periodo especial, todos estos años. Sí, fueron años muy fuertes. Pero un día tenía yo que hablar, él me pedía que hablara y él sabía que eso para mí era horrible. En un momento determinado tenía que decir unas palabras en la Plaza de la Revolución y él se acerca a mí y me dice, ¿no te gusta hablar en público, no? Digo, no. Dice, ¿se te seca la boca? Digo, totalmente. ¿Y te pones muy nerviosa? Sí. Dice, a mí también. Digo yo, que a usted también. No se lo puedo creer. Y me confesó que sí, que él se asustaba. Todo se lo sabía, así que era verdad que le pasaba. Digo, pues bueno, lo disimula muchísimo, ¿no? Eso, un orador por excelencia, un comunicador por excelencia. Nuestro mejor comunicador. Pero fue capaz de hacerme esa confesión como para calmarme, ¿no? Era muy delicado, era una persona muy especial. Después, en otro momento, estábamos en el polo científico, estaban todos los científicos, y un poco se estaban burlando de mí por mi atracción hacia las cosas de Asia, ¿no? Hacia el yoga, la meditación y esas cosas, y la dieta de la luna, que yo en aquel momento la promovía muchísimo. Y mire, comandante, una científica creyendo en la dieta de la luna. Y entonces él me ayuda y les dice, pues miren, yo cuando pesco me fijo en la luna porque no se pesca igual en todas las lunas. Ahí me defendió frente a las burlas, pero después se acerca a mí y me dice, ay, Conchita, por Dios, ¿cómo yo voy a hacer para mantener tu reputación de persona cuerda? Como diciéndome, no sigas apretando que me van. Ahora, por lo que nos cuenta, había mucha confianza entre ustedes, sí, respeto y confianza, y cariño también. Yo diría que sí. Al final de su vida, de su presencia física. También tuvo usted el privilegio de acompañarlo en los últimos años. El enorme privilegio de ya convivir en la parte más humana, ¿no? Fue una cosa... Más cercana más también. Más cercana. De unos pocos. Así mismo. Eso fue algo maravilloso. Ahí les cuento que cuando él me llama un día preguntando qué darle de comer a los haitianos, yo le hablo de la moringa y me dice, me repite la llamada y me dice, muchachita, te sacaste la rifa del guanajo. Toda mi vida he buscado un árbol como este para el hambre del mundo. Y mira, lo encontré. Y a partir de ahí empezó el trabajo con la moringa. Un día me comenta, este árbol tiene algo celestial, porque de verdad que es algo maravilloso, ¿no? En ese trabajo diario de la moringa en los últimos tiempos, los nietecitos corrían y le pasaban carritos por arriba de los papeles y me miraba y me decía, Conchita, esto sí es un verdadero campo de batalla. Porque eso es en la casa, ahí en la sala de la casa. En la sala de la que casa. era donde tenía la oficina, el pequeño... sí, una mesita pequeña. Pero sus papeles para él eran sagrados y los nietecitos venían con los carritos y se los tiraban. Y él decía, esto sí es un verdadero campo de batalla. Y cuenta que contaba hasta las semillas de la moringa, como si fueran balas en la sierra. No. Y despalillaba. Yo me acuerdo que ya en los últimos días él le arrancaba las hojitas a las hojas de la moringa para hacerle análisis. ¿Qué diferencia tenía una moringa de la otra? Era un científico, él hacía sus programaciones, era una cosa increíble como estudiaba y analizaba. Y en un momento determinado, las hojitas a veces se ponen amarillas, se cae una hojita amarilla y yo inconscientemente saco la hojita amarilla de las que él había arrancado y me mira y me dice, se me fue una, pero con una humildad que a mí
partió el alma. Digo, no, 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 se me cayó a mí, yo no sabía qué hacer, qué horror que le saqué aquella hojita amarilla y él vio como una crítica a que él se le había escapado una hojita amarilla, ¿no? Yo creo que Un hombre muy especial. Yo creo que a Fidel hay que recordarlo con alegría, como lo hemos hecho hoy. Yo pienso que sí. Con anécdotas, con alegría, Yo con pienso que sonrisa. sí. Era divertido. ¿Era divertido, Fidel? Sí, era pillo, hacía Sí. trastada. ¿Le hizo alguno a usted? No, a mí, que yo recuerde no, pero sí las hacía. Mandaba a llamar a una persona y decía, no digas que yo estoy oyendo. Y se divertía. Un día iba en el carro viendo un campo de moringa y de pronto se abre la puerta del carro y la persona, el campesino que lo ve, se queda así y le dice, Fidel, ¿pero qué tú haces aquí? Gritándole, ¿no? Y él se divertía con todas aquellas cosas, era divertido. Porque hay fotografías, hay videos de Fidel en las plantaciones de moringa, recorriendo las fincas más allá de La Habana. Pero sobre todo yo diría que muy humano. No había cosa que más disfrutara que saber que alguien se había beneficiado de una dolencia o de una enfermedad con una solución. Eso para él era lo máximo. Era muy humano. ¿Se extraña a Fidel, Conchita? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero yo lo siento siempre presente. ¿Los proyectos siguen? Siguen todos los proyectos y siguen avanzando y lo hacemos con la presencia de él. Y pensando siempre en Fidel. Exactamente. Fidel está entre nosotros. Así mismo, así mismo. Muchas Está gracias. y estará. Muchas gracias a usted, Conchita. No, gracias. Realmente ha sido un verdadero privilegio para todos nosotros tenerla en nuestro estudio. Como dije al principio, con qué sencillez, con qué humildad, con qué sensibilidad usted nos ha acompañado y nos ha contado. Tiene que escribir todas estas historias. Cuando tenga tiempo. Bueno, hay que buscar el tiempo para la memoria histórica de la Revolución. Todos estos recuerdos de ustedes que tuvieron el privilegio de acompañarlo al comandante, hay que dejarlo para las futuras generaciones de cubanos. Seguro, Bueno, seguro. Las gracias a Concepción Campa